¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes. Yo creo que el resto ya va a ir ingresando. Les explico unos cuantos detallitos. Hoy día vamos a terminar, bueno, lo que habíamos dejado pendiente, la última sesión, que era la parte de transmisiones rígidas, ¿no? Estábamos terminando de ver la parte de los engranajes. Y bueno, posteriormente vamos a empezar con el siguiente tema que corresponde a transmisiones flexibles. Esto de las transmisiones flexibles está dividido en dos partes, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que son cadenas y después vamos a continuar con lo que es la parte de correas, ¿ya? ¿Qué día tenemos la siguiente sesión? El día viernes. Les voy a plantear dos cuestionarios, ¿ya? Bueno, en realidad van a tener tres cuestionarios. No se asusten, pero les explico. Los dos primeros cuestionarios corresponden a una parte de autoevaluación. El primer parcial, bueno, no ha sido autoevaluación. El sistema ha evaluado de acuerdo a su participación el tema de las lecturas que han ido haciendo. Tenemos distintos tipos de diapositivas, ¿no? Que hemos ido colgando en la plataforma. El sistema también controla, ¿no? Cómo ustedes ingresan a la sesión, si lo hacen desde este enlace que tenemos de la clase en vivo o es tal vez de la clase grabada. Entonces, todo eso suma y promedia y eso es una calificación que corresponde a lo que es el ser, ¿no? O sea, la responsabilidad, cómo están trabajando y todo aquello, ¿no? Este segundo parcial vamos a hacer algo parecido, o sea, se van a seguir midiendo los mismos parámetros, pero va a ser autoevaluación, ¿no? Entonces, son dos cuestionarios porque básicamente uno es de la anterior semana y otro es de esta semana. No sé si estoy bien. Van a ser dos cuestionarios de autoevaluación. Entonces, no necesitan estudiar nada por el estilo, más que todo recordar, ¿no? La anterior semana cómo he trabajado, he entrado a mis lecturas, he entrado a clases, participo en clases, ¿no? He visto que no todos participan, a veces son unos cuantos, pero de este grupo creo que la mayoría sí es bastante activo, ¿ya? Entonces participo en clases, van a tener algunas preguntas y ustedes se van a ponderar más o menos una calificación, ¿no? De acuerdo a lo que vayan respondiendo. Entonces, van a ser dos cuestionarios sobre eso que es autoevaluación, que no va a ser nada complicado. Y después de eso vamos a tener, sí, un cuestionario el día viernes ya correspondiente a la parte de transmisiones rígidas, ¿no? La parte de engranajes y hasta donde lleguemos de la parte de cadenas. Lo más seguro es que si no terminamos hoy día, la siguiente clase vamos a terminar, pero obviamente el cuestionario no se los voy a plantear ese rato, ¿no? Sino más o menos en la noche, cosa de que la mayoría participe. La nota consciente, muchachos. Samantha. Sí, es autoevaluación, entonces tiene que ser a conciencia, ¿no? En realidad eso es lo que ustedes están evaluando. Entonces, si alguno dice merezco 100, ha debido participar en todas las clases, participa de todas las actividades, ha hecho todos sus cuestionarios, entra a todas las sesiones, lee toda la documentación que se les proporciona, ¿no? Entonces, de esa manera una persona sí podría llegar a tener 100, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentarles. Entonces, el día viernes les voy a plantear dos cuestionarios de autoevaluación que en realidad tienen las mismas preguntas, pero uno de ellos es de la pasada semana y otro es de esta semana. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, creo que sí. Ahora sí, algunos más se han añadido. Creo que uno más. Les voy a compartir la pantalla y vamos a continuar. Aquí está. Entonces ya les estoy compartiendo la pantalla. Estábamos trabajando la anterior clase sobre la parte de mantenimiento de transmisiones rígidas, ¿no? Y habíamos quedado por acá, ¿no? Por acá habíamos quedado tomando en cuenta que, bueno, hemos visto distintos tipos de engranajes, ¿no? Hemos visto qué características tiene cada uno y bueno, habíamos quedado hasta esta parte que tiene que ver con las características de instalación. En las características de instalación estamos hablando de motos reductores, perdón,
Entonces estamos trabajando con motores, ¿no? Entonces habíamos visto que el motor tiene algunas consideraciones, algunos cuidados al momento de instalarse, ¿no? Uno de esos elementos había sido el tema de la ubicación en la que nosotros nos encontramos, a qué altura nos encontramos, ¿no? Y la temperatura promedio ambiente para saber a qué temperatura va a trabajar, ¿sí? Entonces, de todo esto habíamos deducido de que los motores sí, efectivamente les afecta la altura debido a que están dimensionados, diseñados bajo condiciones de trabajo a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 40 grados centígrados. Y cuando nosotros trabajamos a alturas un poco más elevadas, debido a la carencia de aire, a la falta de recirculación de aire, el aire es un elemento que, bueno, el motor utiliza para disipar el calor, ¿no? Para que más o menos, por así decirlo, refrigere. En su forma estructural el motor tiene su carcasa y en la carcasa tiene como unas aletas. No sé si alguna vez se han fijado. Tiene como una especie de aletas, entonces el motor viene más o menos de esta manera, viene por acá. Acá está nuestro eje y tiene como una especie de aletas acá. No sé si alguna vez se han fijado, ¿no? Estas aletas, ¿qué es lo que hace? En el reverso de esto, nosotros tenemos una tapa, una carcasa, una tapa en donde al interior se encuentra el ventilador del motor. Entonces, esta carcasa no cierra por completo, tiene una rejilla y justamente en estos espacios de acá deja el tema del aire para que recircule. Entonces, la ventiladora bota también por aquí, por estas ranuras el aire y funciona como un disipador, ¿no? Funciona como un disipadorcito. Entonces, de esa manera refrigera. Si nosotros no tenemos aire o no hay mucho aire, entonces no hay mucha recirculación, por lo tanto, la máquina va a tender a incrementar su temperatura de trabajo. Y existe una disipación de potencia, una disipación de energía, perdón, en forma de calor. Entonces hay pérdidas y al sobrecargar este motor, nosotros corremos el riesgo de sobrecalentarlo a tal extremo de que el devanado que tiene en su interior se cortocircuite debido a que, bueno, el barniz de recubrimiento que tiene no soporte la elevada temperatura y comience a derretirse, ¿sí? Entonces, habíamos visto esos elementos y bueno, habíamos quedado más o menos hasta por acá, ¿no? Lo siguiente que nosotros vamos a ver es el tema de la lubricación, ¿no? En este momento estamos viendo uno de los métodos más convencionales de lubricación del motorreductor, bueno, en este caso del reductor, ¿no? Entonces, el reductor, bueno, en este caso es un reductor que está viniendo por etapas, si se están fijando. Es un reductor que está viniendo por etapas, tenemos un engranaje acá, aquí tenemos otro engranaje y aquí tenemos un piñón, ¿no? El tipo de lubricación que se está aplicando acá es el que se conoce por salpique. ¿En qué consiste este que dice por salpique? Nosotros tenemos toda la carcasa de la caja reductora, tenemos la parte del cárter aquí abajo, que es en donde nosotros estamos almacenando una piscina de aceite lubricante. Y lo que hace básicamente es, al momento de girar el engranaje, ojo que esto de acá es tomando en cuenta el engranaje más grande, ¿ya? Este engranaje de acá, entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a girar y al girar en los dientes, comienza a transportar el lubricante. Comienza a transportar, entonces comienza a lubricar por todo lado. Si se dan cuenta, en este tren de engranajes, este engranaje tiene contacto con la piscina de aceite. Este otro engranaje tal vez no se ve muy bien, pero también tienen los dientes contacto con el lubricante, ¿sí? El piñón, bueno, en este caso este engranaje que es el más pequeño, no tiene contacto, ¿no? No tiene contacto, pero no quiere decir que no le va a llegar el lubricante. La forma de trabajo que tiene, así como les decía, es el más grande, que está no hasta la mitad, pero hasta cierta parte, casi unos 3/4 sumergido. Comienza a transportar el lubricante, comienza a salpicar por todas las paredes, por todo lado. Este de acá le está llegando la lubricación de este engranaje, pero aparte, este está transportando su propio lubricante, ¿no? Al estar los dientes en contacto aquí con la piscina de aceite, este está arrastrando igual
y está salpicando por todo lado, ¿no? Y de esa manera, este de acá, que es el más pequeño, que es el piñón, le está llegando también lubricante, ¿sí? El criterio es el siguiente. Este, miren, tiene contacto. Este de acá también tiene contacto y este no tiene contacto. Entonces, ¿eso afectará en algo? En realidad no. El criterio es el siguiente. Miren, yo no puedo, miren, acá tenemos, perdón, acá tenemos lo que es el cárter donde tenemos el lubricante. Un segundito, por favor. Ahí está. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Tenemos por una parte, ¿no es cierto?, este engranaje que es el más grande. Estos otros dos de acá y bueno, tenemos toda la carcasa. Hay una razón por la cual el cárter tiene lubricante hasta cierta parte. O sea, en teoría yo podría decir, mientras más lubricante le ponga, mejor. Va a estar mejor lubricado, voy a evitar estar cargando a cada rato, ¿no? Pero en realidad hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo llenar esto de acá por completo de lubricante. Porque ¿qué es lo que pasa? Voy a provocar una sobrecarga en los mismos engranajes. Entonces, en realidad, en vez de hacer bien al sistema de transmisión, le voy a hacer mal, lo voy a sobrecargar, ¿ya? Entonces, el criterio es el siguiente. Miren, si yo tuviese solamente este engranaje, lo llamaríamos la corona y este el piñón, y no tuviese este engranaje más grande, estuviese con estos dos, lo que nosotros hacemos es tomar en cuenta de que la piscina de aceite llegue hasta cubrir por lo menos 3 dientes de la corona. 3 dientes, ¿ya? Entonces, por lo menos debería cubrir 3 dientes. Aquí más o menos está pasando eso, solo que, bueno, lo he empleado, pero no se nota muy bien, ¿no? Pero el lubricante está llegando a cubrir aproximadamente 3 dientes. De esa manera nosotros garantizamos de que esto va a comenzar a hacer salpicar por todo lado, ¿no? Si yo lo sumerjo esto, más dientes van a tener contacto con el aceite, entonces vamos a tener que generar más esfuerzo para que esto se mueva. Por eso les decía que el aceite no se pone hasta el tope, sino se pone hasta cierta parte, de tal manera de que no sobrecarguemos el sistema de transmisión. Muy bien, ahora nosotros tomamos en cuenta estos 3 de acá, ¿ya? Tomamos en cuenta todo el conjunto. En base a lo que yo les he dicho, ustedes se preguntarán tal vez, ha dicho 3 dientes, pero el engranaje más grande no está con 3 dientes, está aproximadamente 3/4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No puedo ponerle un nivel más bajo, cosa de que el engranaje más grande esté cubierto hasta los 3 dientes. Y esto es debido a que esto al transportar el lubricante, va a salpicar por las paredes todo, pero va a llegar muy poco lubricante a este engranaje, ¿sí? Va a llegar muy poco. Y si este estuviese flotando, o sea que el aceite estuviese más bajo, solamente ocupando los 3 dientes, este de acá no llegaría a transportar ningún tipo de lubricante, por lo tanto el piñón estaría trabajando casi seco. ¿Por qué? Porque las gotas que nosotros tenemos acá no van a llegar hasta el piñón, ¿sí? Es por eso que, bueno, lo que se hace es, estamos subiendo el nivel hasta ocupar los 3 dientes de este engranaje que está al medio. Y de esa manera garantizamos de que tanto este engranaje, sus rodamientos, este otro engranaje, sus rodamientos y este otro engranaje y sus rodamientos, sí les llegue el aceite lubricante, ¿ya? Entonces, este es el tipo de lubricación más frecuente, más común, que todas, bueno, casi todas en su mayoría las cajas reductoras tienen, ¿ya? El otro que tenemos ya no trabaja con ese sistema, sino yo tengo igual mi piscina de aceite, tengo un depósito, pero en este caso el sistema está trabajando con una bomba, ¿ya? Entonces, la bomba, ¿qué es lo que hace? La bomba permite que el lubricante presurizado, de manera forzada, comience a distribuirse a lo largo del sistema de transmisión, ¿ya? Este tipo de sistemas generalmente cuenta también con un enfriador, ¿no? Así como trabajamos con los radiadores, algo bastante parecido, ¿no? De esa manera garantizamos de que el lubricante no está trabajando con elevadas temperaturas, ¿sí? Ahora, bueno, ¿en qué caso yo podría utilizar este sistema de lubricación?
este de acá y en qué casos podría utilizar este otro. Existe lo que es el tema del factor de servicio, o sea, no influye directamente, pero sí afecta de alguna manera. Factor de servicio toma en cuenta las horas de trabajo y el tipo de carga que tienen estos engranajes, ¿ya? Entonces, en este caso, es una máquina que tal vez no tiene un factor de servicio que tenga un tiempo de trabajo continuo, o sea, que 24 y no tenga que parar para nada, ¿sí? Y no está sometido a cargas impulsivas ni sobrecargas. En cambio, este otro de acá es un sistema de transmisión por engranajes que sí puede estar sometido a sobrecargas, necesita más tiempo de trabajo, se tiene trabajo continuo. Entonces, si se dan cuenta, las condiciones de trabajo, esas que les he mencionado, que forman parte del factor de servicio de la máquina, influyen en el sistema de lubricación, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros acá estamos introduciendo un sistema de lubricación empleando una bomba, tiene su filtro, tiene su válvula, tiene un sistema de enfriador que permite que el lubricante no suba mucho la temperatura por las condiciones de trabajo. Entonces tiene otro sistema, ¿no? Este de acá es directo. Los dientes transportan el lubricante y este es presurizado, ¿no? A través de una bomba nosotros alimentamos el lubricante en el sistema de transmisión. ¿Sí? ¿Cómo trabajan estos? El otro es, también trabaja con presión, pero la presión del aceite no circula en todo el circuito del sistema de transmisión, sino se introduce a través de una tobera. Esto acá es una tobera que tiene puntos de aspersión. Estos puntos de aspersión son como boquillitas por donde se está suministrando el lubricante. Entonces, este de acá, por ejemplo, también tiene un sistema de bomba, tiene su filtro, tiene su enfriador, ¿no? Pero este de acá no hace recircular el aceite. Bueno, este también recircula, pero el otro no cuenta con una tobera que permita la aspersión, la pulverización del lubricante. ¿Sí? Entonces este es otro sistema. Estos otros dos sistemas que son bastante interesantes, no es muy frecuente verlo porque la caja reductora tendría que ser bastante grande y tendría que tener esas características de trabajo que les había comentado, ¿no? Dentro de los lubricantes más comúnmente utilizados, tienen que tener las siguientes propiedades. Uno, tienen que tener aceites, tienen que tener aditivos que sean inhibidores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos elementos generan componentes que evitan que se oxide rápido y aparte de eso evitan que haya espuma, ¿sí? Cuando está trabajando el engranaje en la caja reductora, es como una licuadora. Entonces, básicamente va a comenzar a generar burbujas, ¿sí? Estas burbujas internamente por la presión podrían ocasionar picaduras en los dientes del engranaje, ¿sí? Así como un efecto de cavitación más o menos. Entonces, esto de acá evita que se generen las espumas, ¿sí? Entonces, necesitamos un aditivo que sea anticorrosivo, antiespumante. Tenemos otros acá que son considerados como aceites compuestos. Tenemos estos que contienen el aditivo EP, que es de extrema presión. Y en algunos casos se utiliza hasta los sintéticos, ¿no? Generalmente los sintéticos, por ejemplo, en el caso de las movilidades, se utiliza en el sistema de transmisión para la caja de cambios, ¿no? Entonces, son los más usuales, aparte de los que habíamos visto en la parte de lubricación, ¿sí? Muy bien. Antes de entrar con la parte de transmisiones por cadena, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Rick, ¿no estás escuchando? Buenas tardes, Inge. No, al comienzo no escuchaba muy bien. Ahora sí escucho, claro, Ah, claro. ya, perfecto. Gracias. Está bien, gracias. ¿Ya? ¿Todo bien, todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda, tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ya?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar al siguiente sistema de transmisión, que vendría a ser las transmisiones por cadenas, ¿no? Bueno, dentro de las cadenas, los distintos tipos de cadenas, hay los tipo Galle, las cadenas sin rodillos, cadenas con rodillos, y bueno, hay un sinfín, ¿no? La información que les voy a proporcionar no está enfocada para todas, por si acaso, ¿no? Está enfocada más que todo para las cadenas que no tienen rodillos y las cadenas que sí tienen rodillos, ¿ya? Dentro de las partes que forman lo que es una cadena de rodillos, tenemos lo que son las placas, ¿no? Estas de acá son las placas, tenemos una placa externa, una placa interna, ¿no? Tenemos las placas, tenemos el buje, ¿no? El buje que permite que el rodillo entre, este de acá vendría a ser el rodillo. Viene la placa, viene la otra placa, tenemos un pasador, que tal vez no se está viendo aquí, aquí está el pasador, tenemos también un pasador que permite que todo esto termine de unirse y se forme como un solo ensamblaje, ¿no? Entonces, tenemos placa externa, placa interna, tenemos el buje, tenemos el pasador y tenemos el rodillo. Son las piezas principales de lo que componen una cadena, un sistema de transmisión por cadenas de rodillo. Son las partes de la cadena en realidad. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos por una parte acá lo que son los rodillos, lo que son los bujes, que tienen la siguiente característica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los rodillos, estos están hechos de un material bastante especial, ¿ya? Y esto se debe a que la cadena, cuando trabaja, la pieza del conjunto de la cadena que absorbe casi todos los impactos es el rodillo, ¿no? Entonces tiene que ser de un material bastante especial, ¿sí? Después tenemos los bujes. Los bujes no se quedan atrás. Si bien no absorben la carga de impacto, pero los bujes están sometidos también a desgaste, ¿no? Pueden tener alguna fractura, pueden tener algo por el estilo, ¿no? Están sometidos a distintos tipos de solicitaciones. ¿Qué son las solicitaciones? Son las flechas. ¿Qué serán las flechas? Los esfuerzos que se aplican dentro de la cadena, ¿no? Por ejemplo, acá yo les pregunto, ¿qué tipo de esfuerzos o a qué tipo de esfuerzos está sometida la cadena? Tracción. Tensión sería, Inge. Tracción, muy bien. Después, Tensión, Inge, no sería. la tensión, pero la tensión es muy general. Ahora, si me dices tracción, ya, yo sé que esto es porque se está estirando. Y lo que dices es correcto. Las cadenas están sometidas a tracción. ¿Qué más, Pedro? Van a recordar un poquito sus conocimientos de resistencia de materiales. Compresión, corte, ¿no? Después vienen esas. El buje, por ejemplo, está sometido a compresión y en algunos casos a corte, no tanto a tracción, ¿no? ¿Qué está sometido a tracción? Las placas, ¿no? La placa externa, la placa interna. Esas placas están sometidas a tracción, ¿sí? Entonces, tenemos entre los rodillos, los bujes, distintos tipos de características que están en función de el trabajo que realizan en la transmisión, ¿ya? Tenemos los pasadores, tenemos las placas, bueno, más o menos ya estábamos hablando. El pasador, por ejemplo, al igual que el buje, está sometido a esfuerzos de corte y compresión. Y en el caso de las placas, bueno, la placa está sometida a tracción, ¿sí? Está sometida a tracción. Muy bien, en un sistema convencional de transmisión por cadenas tenemos lo siguiente. Tenemos el piñón, que es la rueda dentada de menor diámetro, y tenemos después la catalina. La catalina es la rueda dentada de mayor diámetro. Y la cadena se la simboliza, así como están viendo acá, con una línea segmentada, ¿sí? Esa es la simbología que generalmente se utiliza para reconocer un sistema de transmisión. Piñón,
Catalina y la cadena. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Vamos a ver si recuerdan algo de sus conocimientos de la materia de elementos de máquinas. ¿Qué tipos de cadena ustedes conocen según norma? ¿Qué tipo de cadenas conocen según norma? Juan Reinaldo dice simple, doble, pero esa no es la norma. Tenemos cadenas simplex, tenemos duplex, tenemos triplex, cuádruplex, pero por ejemplo la cadena simplex, duplex, triplex se aplica a una norma. Y la simplex, duplex, triplex, cuádruplex e incluso de más hilera se aplica a otra norma. Entonces hay normas que ayudan a regir esto de las cadenas. Entonces, ¿cuáles serán esas normas? ¿Qué normas serán? A ver. Tenemos una que es la DIN ISO, que es esta de acá, y la otra es la ANSI. Es importante reconocer esto porque, miren, estos códigos que estamos viendo acá, la cadena número 35, la cadena número 40, y así sucesivamente, y lo que estamos viendo acá como 0, 06, 08, 10, 12, 16, son códigos que ayudan a identificar el paso de la cadena, ¿ya? Bueno, en la actualidad las cadenas... no hay problema, Cristian. Igual, bueno, yo se los comento. Les comento porque nosotros como personal de mantenimiento, si vamos a ver alguna transmisión, hay que reconocer con qué cadena estamos trabajando, ¿ya? Nosotros reconocemos la cadena con la que estamos trabajando de la siguiente forma. Entonces, ¿dónde está la diapositiva? Está acá. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, por ejemplo. Tenemos el 4 y este 4 nosotros lo identificamos en, a ver, se los voy a escribir para que lo puedan reconocer. No siempre nosotros tenemos, por ejemplo, una tablita para saber el paso de la cadena, ¿sí? No siempre tenemos una tabla. Entonces, les decía, ¿no? El código nos ayuda a nosotros como referencia para saber más o menos cuánto es el paso de esta cadena. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí 40. El primer dígito que estamos viendo acá nos ayuda a identificar el paso, ¿sí? Para el estándar este, que es la norma, según la norma ANSI, se toma en cuenta ese número como el paso, pero en 1/8 de pulgada. ¿Sí? Es el paso en 1/8 de pulgada. Entonces, el paso en 1/8 de pulgada. La cuarta de 4 es 1, la cuarta de 8 es 2. Entonces tenemos acá un medio. Media pulgada. ¿Sí? El otro caso podría ser tal vez este de 80, ¿no? Con este de 80 tenemos 8 y es 8 en 1/8 de pulgada. Entonces vamos a tener acá 1/8, ¿no? Entonces tenemos 1/8, la octava de 8 es 1, la octava de 8 es 1, entonces acá tenemos 1 pulgada. Estos códigos que estamos viendo acá, estos, vienen impresos en la cadena, ¿no? Vienen generalmente en una de las placas, ¿sí? Vienen talladas. Entonces, este código permite a ustedes que reconozcan el tipo de cadena con el que están trabajando, ¿ya? Aparte de eso, un segundito. Aparte de eso, miren, aparte de permitirnos determinar la cadena,
Hay algunos casos en los cuales, que bueno, lamentablemente no nos da, o sea, no tiene el tallado. Generalmente eso con qué cadenas sucede, con las cadenas que son baratas, ¿no? Las que son chinas, ¿no? Hay cadenas que son chinas. Generalmente estas, por ejemplo, no vienen con ningún estándar, entonces no tienen código. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para verificar la medida de mi cadena? Básicamente lo que yo debo hacer para poder verificar el paso de mi cadena puede ser medir de extremo a extremo, o sea, depende de la habilidad que ustedes tengan con el calibrador vernier. Entonces yo tengo acá estos dos elementos, por acá está viniendo la placa, por acá está viniendo la placa, y lo que hago es medir, por ejemplo, distancia de centros entre un pasador y el otro, esta distancia de acá. Esto que nosotros estamos viendo acá es el paso, ¿sí? Otra forma de medir, por eso les decía, depende de la habilidad que ustedes tengan con el manejo del calibrador, es usar los extremos. Puedo agarrar este extremo y este extremo, ¿sí? Entonces, hay distintas formas de medir. Al medir, no se olviden, hay que considerar el paso. Este dato de acá, que nosotros realizamos midiendo, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer el cambio de la cadena y la cadena no tiene código y es una cadena que ya está usada, desde ya este paso de acá, por ejemplo, que podríamos hablarlo o ponerlo de la siguiente manera, yo tengo un paso inicial, que es cuando la cadena es nueva, que le voy a poner PI, y voy a tener un paso final, que es cuando la cadena ya está usada. Entonces, esto de acá no es igual, ¿sí? Les había comentado que las placas están sometidas a tracción, ¿no es cierto? Están sometidas a tracción, por lo tanto, al inicio tenemos un valor de paso, pero al final este paso va a crecer, se va a hacer un poco más grande que este. Esta distancia va a variar. Entonces, si yo mido con mi calibrador, desde ya voy a tener acá un paso que tal vez no es el que corresponde. Entonces yo tendría más o menos que analizar cuál era el paso original en base al paso que estoy midiendo, ¿ya? Les comentaba que en el sistema de transmisión, este de acá es un problema bastante frecuente, ¿sí? Y acarrea un problema bastante grande, por si acaso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá lo que son los dientes, ¿no? Los dientes de la rueda dentada. Tenemos nuestros dientes, por aquí un diente, por aquí el otro diente, por aquí y así, ¿no? Entonces, la cadena ingresa de esta manera. Un rodillo entra aquí y el siguiente rodillo debería entrar aquí, ¿sí? Y de esa manera nosotros tenemos aquí nuestra cadena. Pero, ¿qué es lo que sucede? En muchos casos, como les decía, estas placas se alargan, entonces, en la cadena, este ya no está entrando aquí, donde debería. Este está queriendo entrar aquí. Entonces, la variación del paso comienza a provocar un error en el paso de los dientes de la catalina, o puede ser también del piñón, ¿ya? Este elemento, este problema que estamos viendo acá, puede ocasionar de que la cadena se salga, puede ocasionar alguna fractura en el diente, ¿no? Entonces puede ocasionar distintos tipos de problemas, ¿ya? El valor del paso, así como les estaba mencionando, es un valor bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo acá mi paso, que es de media pulgada, y el siguiente que voy a medir, a ver, este es de 12.5 aproximadamente, y ahora estoy midiendo alrededor de 13.5, casi tengo un centímetro, es harto, aunque no creo que llegue a tanto, ¿sí? Pero sí llega a variar. El problema es que esto es acumulativo, ¿sí? ¿A qué me refiero que es acumulativo? A que, por ejemplo, acá yo puedo tener una variación en milímetros bastante pequeña, 1 milímetro, por ejemplo. Muy bien, tengo 1 milímetro de variación, pero ese milímetro de variación va a afectar a todos los eslabones. ¿Por qué? Porque si este eslabón de acá tiene esa variación, el anterior, el siguiente eslabón, posiblemente tengan también el mismo problema. Y si tengo una cadena que tiene 100 eslabones, miren, 100 eslabones, 1 milímetro en cada eslabón, va a provocar de que, tengamos una variación de medida bastante grande, ¿no? Es por eso que, miren,
es normal que por la tracción estos de acá se estiren. Es normal, ¿ya? Pero hay un punto admisible y tolerable de este alargamiento. Más de ese alargamiento es mejor cambiar de cadena. ¿Por qué? Porque van a lastimar el sistema de transmisión. Y pueden acarrear problemas en los rodamientos, pueden acarrear problemas en el eje. Entonces no es bueno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, hemos explicado cuál es la importancia del paso para el tema de las cadenas que son según la norma ANSI, ¿no? Según esta norma de acá. En realidad, estos mismos criterios que he explicado aquí se aplican también acá. La única variación es esto. Aquí, por ejemplo, estábamos midiendo el valor en 1/8 de pulgada. Aquí el valor, esto que están viendo como 0,6, 0,8, podríamos probar con 0,8. El 8 que están viendo es en 1/16 de pulgada. Entonces, si su cadena tiene 0,8B, ¿no? Quiere decir de que esta cadena está midiendo el paso, tomando en cuenta este valor, en 1/16 de pulgada, ¿no? Yo calculo 1/16, la octava de 8 es 1, la octava de 16 es 2. Entonces voy a tener acá 1/2. ¿Sí? Que es más o menos el paso que nos está mostrando aquí. ¿Está bien? A esto el código se le puede variar. Por ejemplo, acá en el, donde está en el 80, que yo le ponga un -1. ¿Qué quiere decir? Esta es una cadena de una hilera. Tampoco es importante que pongan el número. Si yo no pongo el número, se sobreentiende que esto es una cadena de una hilera. Pero si yo tengo acá -2, por ejemplo, quiere decir que esta cadena es una cadena dúplex. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasa aquí. Yo tengo el 0,8B, si le pongo un guión y le pongo 2 acá, quiere decir que esta cadena de estándar americano es una cadena que tiene 2 hileras, ¿no? Tiene 2 hileras. Entonces, de esa manera se reconoce. Así como les decía, o sea, normalmente yo no voy a saber de memoria, este es el código de la cadena y este es su paso, ¿no? O sea, no es fácil recordar todos estos valores. Pero si recuerdan, en el caso de este tipo de cadenas que tienen estos códigos, como es el estándar, la norma ANSI, segundito, como es la norma ANSI, si yo sé que esto de acá es en 1/8 de pulgada, de acuerdo a este valor yo puedo determinar más o menos cuánto es mi paso. Y lo mismo pasa aquí, ¿ya? Muy bien. Después de eso, miren, tenemos el estándar europeo. El estándar europeo es este de acá. Este es el estándar europeo. El estándar europeo, por ejemplo, miren, admite solamente sistemas de transmisión que tienen una hilera, 2 hileras y 3 hileras. Y no admite más. O sea, no hay más hileras en este tipo de cadenas. En cambio, las que son según el estándar americano, igual, ¿no? Tienen la simple, la doble, la triple, pero pueden tener de más hilos, ¿sí? Pueden tener de muchos más hilos. Muy bien, hasta aquí. Hasta aquí yo les pregunto. No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna duda. Quisieran que les repita algo tal vez. ¿Ya? Perfecto. Entonces podemos continuar. Estamos bien. Todo bigote, dice el compañero Cristian. Ya. Tenemos acá una tablita, ¿no? En esta tablita tenemos algunas características que, bueno, las vamos a llenar con ustedes, ¿no? Si yo tuviese que ponderar, vamos a ponderar en nivel de importancia, tomando en cuenta lo siguiente. 1 no es muy importante, 2 es medianamente importante y 3 es muy importante. Según lo que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, en cuanto a eficiencia, ¿cuáles de estos sistemas de transmisión es más eficiente? ¿El engranaje,
la correa o la cadena. ¿Cómo le asignamos? El engranaje, empecemos. El engranaje es muy eficiente, es medianamente eficiente o es muy poco eficiente. ¿Qué opina? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cómo ponderaríamos? A ver. No sé si se está entendiendo qué es lo que les estoy preguntando. Ah, ya. Van a disculpar, es que con la diapositiva no puedo. ¿Tres? ¿Pero cuál? ¿Cuál tres? Entonces, estamos hablando del engranaje, estamos hablando de la cadena. El engranaje. El engranaje. El engranaje es más eficiente que la correa. El engranaje, este engranaje de acá, es el más eficiente. Entonces acá le está poniendo el 3. Muy bien. La correa. Traten de habilitar el micrófono para no estar cambiando a cada rato, por favor. Un 2. Ya. Un 1, la correa. ¿Cuál es más eficiente, la cadena o la correa? La cadena. La cadena. Es más, yo cambiaría esto de la siguiente manera. Ya que más o menos han intuido cuál es el orden, en realidad la cadena es mucho más eficiente que el engranaje. Y obviamente estos dos son mucho más eficientes que la correa. Muy bien, si hablamos de resistencia al desgaste, o sea, no traten de ubicar 3, 2, 1. Si por ejemplo el engranaje y la cadena, los dos son número 3 en resistencia al desgaste, entonces a ambos se les pone 3, ¿ya? No siempre tiene que haber esta relación de 2, 1, 3 y tratemos de ubicar cada uno de los números en el sistema de transmisión. A ver, resistencia al desgaste. Engranajes, ¿cuánto le ponemos? Un 3. Un 3, ya, muy bien. 3. La correa, Un 2 sería la correa. ya. Un 1. La cadena, Un 3 igual. perfecto. Un 1. 1. La cadena tiene también No. aplicación, ¿no? Resistencia al desgaste. Resistencia No, está bien. al desgaste. Bien, está bien. 2. A ver, el tema de la resistencia al calor. ¿Quién tiene mayor resistencia al calor? El engranaje. El engranaje. La cadena. El siguiente, La cadena. la cadena. ¿Cuánto le ponemos? ¿3 o 2? 2. 2. 2. La cadena, o la correa, perdón, 1. 1. ¿Ya? La facilidad de mantenimiento. Engranajes, ¿cuánto le pone? Un 3. 1. 3 o 1. 1. 1, hijo, porque cuesta. Porque es complicado. Cuesta. Sí, porque hay que cambiar el... 2, Hay que 3, sacar 4, todo, 5, ¿no? 6, Estamos 7, 8, de rodamientos, es todo un problema. Muy bien, la correa. 3. Perfecto. 2. 2. ¿La correa es 2? No, es fácil la correa. 3, asesor. En realidad le estás haciendo variar a tu compañero. Les voy a explicar por qué es 2, ¿ya? Este es 2 y la cadena sería 3. Les explico por qué. Cuando nosotros queremos retirar la correa, si bien, o sea, no es tan moroso como la caja de engranajes, pero aún así no es tan fácil como la cadena. En el caso de la correa, yo tengo que desarmar, por ejemplo, si tiene chumaceras, o tengo que desarmar los puntos de apoyo para poder retirar la correa. Caso contrario, no la voy a poder retirar. Esa es una forma. La otra forma sería realizar el destensado, ¿no? Si tiene una tapita, tiene una cubierta, retirar la cubierta, destensar y así sucesivamente. Entonces, no es imposible, no es tan complicado, tan moroso como la caja de engranajes, pero tampoco es tan sencillo. En cambio, en la cadena nosotros tenemos una chaveta, retiramos la chaveta, se retira la placa, sale el pasador y la cadena se abre.
Entonces, en el caso de la cadena, es bastante sencillo, ¿no? Muy bien, si nosotros analizamos el tema de elasticidad, con el tema de elasticidad, ¿cómo se comporta el engranaje? 1. Perfecto, el engranaje sería 1. El engranaje es rígido, no es elástico, ¿no? La correa, 3. perfecto, 3. muy bien. La cadena, 2. No, igual. 1 Dos debe sería ser. muy Dos. rígido. La cadena no Sí. es tan rígida. Hemos dicho hace un momento, por ejemplo, que las placas se estiran, ¿no es cierto? Entonces no es tan rígida. Muy bien, rango de potencia, engranajes. 3. 3. Un segundito, no encuentro mi puntero. Ahí está. Ya, 3 entonces. La correa, 1. No, sí, 1. 2. Un 2 le daría. 2. Y cadena, la un 2 correa, y medio. la correa, estamos hablando en términos generales. La correa que viene como plana permite transmisiones de potencia bastante elevadas y velocidades Sí. también bastante elevadas, ¿sí? En el caso de la cadena, Un 2 y medio. 2 y medio, 3 directos, redondeado. En realidad la cadena en algunos casos podría llegar a transmitir más potencia que el engranaje por el tema de las hileras, la cantidad de hileras, ¿sí? En realidad, para mí este sería 3 y este de aquí sería, el engranaje sería casi un 2. Las cadenas transmiten Pero potencias bien elevadas y eso es porque eso depende también, Inge, de la transmisión, del tamaño, del juego de transmisión. ¿Qué decías, perdón? No. También depende del juego de transmisión, o sea, depende del transmisor con el que va a impulsar. ¿El tamaño, ¿quieres? Sí, Claro, sí, al tamaño. ahí es donde Depende entra de la potencia. la relación de transmisión entra, ¿no? Si yo tengo uno muy pequeñito y uno muy grande, conseguimos eso. Pero, o sea, me refiero a que tu sistema de transmisión puede trabajar con un motor de 5, 10 HPs, tienen un límite de trabajo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el tema de la transmisión por cadenas, gracias a que puede trabajar con muchas hileras, permite que trabaje con rangos mucho más amplios de potencia, ¿sí? Más que el engranaje incluso. Muy bien, entonces hemos determinado aquí algunas características de estos tres sistemas de transmisión. Y después de eso tenemos acá lo que es la parte de la lubricación, ¿no? La lubricación, el lubricante que se utiliza acá es básicamente aceite, no es grasa, y eso se debe a que, por ejemplo, en el caso de la cadena de rodillos, la distancia de separación que existe entre el buje y el rodillo no es muy grande. Entonces yo voy a tratar de poner grasa. La grasa no va a ingresar en los rincones donde yo necesito que ingrese para lubricar. Entonces necesariamente tenemos que trabajar con aceite, ¿sí? Las cadenas trabajan con lubricante tipo aceite. Después de eso tenemos distintos tipos, procedimientos de lubricación. Básicamente tenemos acá 4, ¿ya? El primero se lo conoce como brochado. ¿En qué consiste el brochado? Yo agarro una brochita y con esa brochita y un poco de sopando en el lubricante, con ese lubricante, yo comienzo a pasar en la cadena de transmisión, ¿no? Tengo otro que es lubricación por goteo. ¿En qué consiste la lubricación por goteo? Consiste en que tenemos un equipo que permite dosificar la cantidad de lubricante en la transmisión, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que trabaja esto? Tenemos un equipito que comienza a gotear a medida que esto va circulando. En este caso, por ejemplo, se pone y en algún momento esto puede salpicar por todo lado, puede disminuir la cantidad de lubricante que se ha almacenado en la cadena, pero no hay problema, esto va a seguir trabajando.
Esto de acá, por ejemplo, no se aplica en cualquier sistema de transmisión. Tenemos, miren acá, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y esto de acá es de acuerdo a lo que les había mencionado con las cajas de engranajes, lo que se conoce como el factor de servicio. El factor de servicio les estaba diciendo que tome en cuenta el tiempo de trabajo por día que tiene la máquina, y aparte de eso, si es un trabajo pesado, es un trabajo liviano, tiene muchas cargas, ¿no? Entonces, estos dos de acá es para trabajos bastante ligeros, bastante livianos, ¿no? Y no para potencias elevadas ni velocidades elevadas, por si acaso, ¿no? Después de eso tenemos el tipo 3, que es por baño de aceite, es muy parecido al de los engranajes. Tenemos el cárter aquí abajo, tenemos la piscina de aceite y la rueda dentada está girando, y al momento de girar está transportando el lubricante y está, así como están viendo, está salpicando por todo lado, ¿no? Para que lubrique. Finalmente tenemos esto que es el chorro bajo presión, que igual, si ustedes recuerdan, es bien parecido al de las cajas de engranajes, ¿no? Había uno que les decía que tenía una tobera y tenía aspersores, y desde ahí salía pulverizado el lubricante, ¿no? Esto de acá es para condiciones bastante pesadas. Velocidades pueden ser elevadas, puede ser también velocidades medias, pero si nosotros hablamos de cargas, potencia de trabajo, estos trabajan con potencias muy elevadas, ¿ya? Trabajan con potencias muy elevadas. Entonces, básicamente, miren, tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de lubricación. El brochado, goteo, sumergido en una piscina de aceite, por salpique también se le conoce, y este otro que es el chorro bajo presión, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿Nada? Inge, una pregunta. Dime. En el caso de la tablita, eso de la facilidad de cambio en el engranaje, la correa y la cadena, Ya, a ver. no sería más fácil a ratos la correa, porque creo que la correa siempre lleva externamente, ya como usted dijo, un cubre polvo que sería más fácil, y la mayoría de las correas tienen una manera de tesado simple, no tan compleja. Tendrías que aflojar el tornillo, pero El tornillo. no todas. En cambio, si nosotros hablamos de las cadenas, y esto sucede casi en general, las cadenas tienen una chaveta, tú retiras la chaveta, sacas el pasador y la cadena se abre y listo, la sacaste. En cambio, en el caso de la correa, tienes que destapar, tienes que destensar, ¿no? En el caso de la chaveta, por ejemplo, yo no necesito destensar, no toco nada periférico. Así como te decía, agarro la chaveta con un alicate, saco la chavetita, retiro la placa, retiro el pasador y la cadena se va a abrir, ¿no? Entonces es mucho más fácil retirar una cadena que una correa, ¿no? Incluso, miren, el sistema de transmisión más básico, que es el de los automóviles, tienen un sistema de tensado, hay que destensar y después de eso, con mucha calma, hay que sacar la correa, ¿no? La correa, por si acaso, al momento de sacar, no se palanquea, lo que quiere decir que tengo que destensar por completo, cosa que el perfil de la correa salga de la ranura de la polea, ¿no? Entonces, a mi parecer está bien, o sea, la cadena para mí es el más fácil de retirar y la correa no. Pero no solamente estoy hablando de retirar, mira, aquí habla de facilidad de mantenimiento. Al momento de montar una correa es mucho más complicado que la cadena. ¿Por qué? Porque tengo que alinearlas. Bueno, en ambos casos yo tengo que alinear los puntos de apoyo, tengo que alinear una rueda dentada con respecto a la otra, acá igual alineo una rueda dentada con respecto a la otra. Acá tengo que tomar en cuenta el tensado, distancia de centros, es mucho más complicado. Entonces, en ese caso, seguimos hablando de tareas de mantenimiento. Al momento de montar ya también la correa es complicado, no es tan sencillo, ¿no? Tú has destensado y al momento de destensar, ese elemento que estás utilizando para la tensión puede que ya no esté alineado como al inicio, vas a tener que volver a alinear, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, el mantenimiento de la correa no es tan rápido, tan sencillo, ¿no? En cambio de la cadena sí, o sea, para mí sí es uno de los más sencillos que hay. Es por esa razón que, bueno, le habíamos puesto aquí 3, 2, 1, ¿no? Más que todo por eso. ¿Está bien? ¿Te convenció? Sí, todo bien. Todo bien. Es que en la cadena tiene casi simples variaciones de igual de tensado, alineado, casi similar a la de la correa, pero sí tiene un poco más complejidad en la correa. Claro, si nos fijamos solamente el desmontaje, pareciese lo mismo, ¿no? Pero si tomamos en cuenta todas las tareas de mantenimiento, sí, o sea, efectivamente la cadena resulta un poco más sencillo que la correa. Ya, ¿alguien más tiene alguna consulta, algún comentario? Ya, vamos a continuar entonces. Estamos hablando de los tipos de lubricación, básicamente son 4, ¿no? El brochado, el goteo, por salpique y el otro que es chorros bajo presión, ¿no? Muy bien, cuando nosotros hablamos ya de consideraciones antes de realizar el montaje, estamos hablando del montaje, en este caso de la cadena, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es la parte de alineamiento, ¿ya? Entonces, estamos hablando de alineamiento. ¿Qué tipos de desalineamientos conocen ustedes? ¿Cómo dijo, Inge? ¿Qué tipos de desalineamiento conocen ustedes? Se va al sistema de engranajes, ¿eso? El que se va, o sea, el del ángulo. Ya, aquí tu compañero ya está más o menos ubicando, ¿no? Aquí el Sí. compañero Carlitos dice angular, por ejemplo, ¿no? Sí, El angular es un desalineamiento. Aquí el otro compañero Aldair dice de los ángulos. De los ángulos igual tiene que ver con el angular. Ahora, hay desalineamiento angular vertical y desalineamiento angular horizontal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No sé, tal vez no me lleguen a ver muy bien, pero se los voy a poner, por ejemplo, con las manos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de transmisión que está de este lado y el otro está de este lado. Entonces, cuando hablamos de desalineamiento, por ejemplo, que es horizontal, este de acá se desplaza a un lado o al otro, en este sentido. En ese sentido es el desplazamiento horizontal. En cambio, el vertical es en este sentido. No sé si notan. ¿Sí? Aunque, no, perdón, estoy mal, es al revés. Este de acá es el vertical y este de acá es el horizontal, ¿sí? Entonces yo tengo mi piñón, tengo mi catalina y los dos tendrían que estar a la misma altura, ¿no? A eso se refiere el angular, ¿ya? A eso se refiere el angular. Pero aparte de eso, aparte del angular, tenemos el otro que se lo conoce como desfase paralelo, ¿ya? El desfase paralelo es, así como están viendo acá, más o menos, así como están viendo aquí, esto lo vamos a ampliar, así como están viendo acá, yo puedo tener, por ejemplo, un sistema, una de mis ruedas aquí, y la otra la voy a tener un poquito más abajo. No hay angular, pero sí, este está desfasado de forma paralela a este. Este está por encima de este de acá. Ese es el desfase paralelo. Entonces tenemos desfase angular o desalineamiento angular, horizontal o vertical, y el otro es el paralelo, ¿ya? Acá tal vez no se llega a notar mucho, pero aquí, por ejemplo, estamos viendo un caso de horizontal, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste? Si se dan cuenta, esto de acá que es un elemento, es una regla. La regla se utiliza como un elemento de alineamiento. ¿Y cómo trabaja la regla? Por puntos de contacto. Si esto estuviese correctamente alineado, este punto de acá
tiene contacto con la regla, este punto de acá también debería tener contacto con la regla, este de acá igual y este de acá igual. Estos 4 puntos tendrían que tener contacto directo con la regla para que nosotros determinemos de que este sistema de transmisión ahorita no tiene desalineamiento ni angular ni desfase paralelo, ¿ya? Así como estamos viendo acá, por ejemplo, acá yo tengo uno más arriba del otro. Entonces yo voy a poner acá mi regla, y en mi regla, este de aquí tiene un punto de contacto acá, este tiene otro, y este no tiene ninguno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Desfase paralelo, ¿sí? Entonces, este de acá, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si en algún caso yo tuviese la situación en la cual... perdón. Ahí, ahora sí. Tuviese una situación en la cual mi rueda dentada está más o menos así. Entonces tengo un punto de contacto aquí, tengo otro aquí, tengo 3. ¿Qué es lo que está sucediendo con este desalineamiento angular? ¿No? Desalineamiento angular. Entonces, así sucesivamente nosotros tenemos distintos tipos de desalineamientos y también distintos métodos de alineamiento. Uno de ellos, que es bastante usual utilizar, es empleando la regla metálica que generalmente se tiene en taller. Se apoya desde el lado más rígido. ¿Cuál es el lado más rígido de la regla? Tenemos la regla de esta forma. Apoyar el lado más rígido no es utilizar esta cara, por si acaso. Es utilizar este borde, ¿sí? Es utilizar este borde. Muy bien. Hasta acá con el tema de los desalineamientos y el uso de la regla. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Inge, pero en caso del desalineamiento, digamos, de una catalina o de un piñón o de un engranaje, no se debería del eje, ya por la fuerza que va. ¿A qué te refieres? Porque No sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. es que si como la catalina, en caso de un engranaje, en sí sería macizo y recto, ¿no? Pero tanto con la fuerza, con el trabajo que pasa, se desgastaría también el eje que impulsa y tendría ya un fuego entre la catalina y el eje que ayudaría al desalineamiento. Ya. Claro, o sea, si hablas como alguna forma o algún mecanismo de provocar desalineamientos, podría ser, pero en realidad, o sea, si te das cuenta, el desgaste por fatiga, cuando estamos hablando de los mecanismos de modos de fallo y desgaste, lo que es la fatiga, que es un desgaste natural por el tema de la carga, siempre se va a dar, para empezar. Entonces, siempre vas a tener algún tipo de desgaste. Estos desgastes se minimizan cuando nosotros realizamos, por ejemplo, el tema del alineado. ¿Qué es lo que sucede si tú no trabajas con un sistema de transmisión alineado? A ver, podríamos verlo con este mismo ejemplito. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso? Esto está desalineado. Estás produciendo que exista un esfuerzo axial, porque acá mira, la fuerza con la cual está girando esto tiene un ángulo, se va a descomponer. Entonces, tú ahorita tienes un eje que está pasando por este punto. No está pasando en realidad por estos dos puntos. Entonces, aquí tienes un roda. Voy a tratar de dibujar. Estoy dibujando con el cursor. Es un poquito difícil, van a disculpar. Tengo acá un punto de apoyo, que es mi rodamiento, ¿no? Tenemos el rodamiento acá. Tengo su otro rodamiento acá. Entonces, al momento de insertar este sistema de transmisión así desalineado, no solamente le estoy haciendo daño al agujero que tenemos por donde pasa el eje. En realidad no sufre tanto. El agujero no, pero este punto de acá y este punto de acá son puntos críticos de fractura del eje. Entonces podrían sufrir algún tipo de deterioro si es que se sobrecarga mucho, ¿no? Pero eso sería a largo plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que sucedería? Si esto trabaja así de forma desalineada, lo que va a provocar es un desgaste y una reducción
en el tiempo de vida del rodamiento. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando, o sea, sobre las cargas con las cuales nominalmente trabaja, le estamos aplicando una carga más. Entonces, este rodamiento va a reducir su tiempo de vida útil. ¿Sí? No sé si era eso que te referías. Chris, no sé si a eso te referías. Sí, sí, eso me estaba refiriendo. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Negativo? Muy bien. Miren, hay métodos que, bueno, no son empíricos, pero que son bastante utilizados en los talleres, como les decía, el tema del uso de la regla, son muy utilizados en los talleres, ¿sí? Y eso es porque no todos los talleres cuentan con un equipo de alineación como el que estamos viendo acá, que es un equipo de alineación láser. Este equipo de alineación láser, bueno, es un equipo que tenemos en el instituto, permite identificar desfase paralelo, desalineamiento angular horizontal y desalineamiento angular vertical, ¿ya? Entonces, esto de acá sustituye a la regla y es mucho más práctico que nosotros hagamos el alineamiento con esto, porque en vivo y en directo nos muestra más o menos cómo está alineado nuestro sistema de transmisión. ¿Cómo trabaja esto? Este es el equipo, tenemos un emisor y un receptor. En realidad no trabaja todo de forma digital. Este de acá está emitiendo, tiene un haz de luz que es del láser y se está proyectando en este otro. Este otro tiene estas escalas. Miren, tiene una línea en el centro acá. No se llega a ver, pero tiene también acá una línea en el centro y acá también tiene una línea en el centro. Entonces, este haz de luz que nosotros tenemos aquí, que se está proyectando a este lado, tiene que hacer coincidir las tres líneas. ¿Cómo hacemos coincidir las tres líneas? Entonces, esta línea de acá, esto va a subir, esta línea de acá, esto va a bajar y esta línea de acá. Esta línea con esta del centro y con esta del centro, todas tienen que coincidir. ¿Eso qué quiere decir? Que esto de acá no tiene ningún tipo de desalineamiento, ¿sí? De esa manera es que nosotros utilizamos estas escalas. Ahora, un caso hipotético. Un caso hipotético podría ser, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si al momento de poner aquí el alineador láser, sucede que esto está viniendo por acá, está viniendo por acá, está viniendo por acá, está viniendo por aquí y por aquí? El de este lado está alineado con este, pero el de acá arriba no está alineado. ¿Qué tipo de desalineamiento tiene? Les pregunto. Miren, este de acá es coincidente con este y este de acá no. Este está más arriba. Horizontal. Horizontal. ¿Cuál? Horizontal, dije. Horizontal. Horizontal. En realidad sería el Vertical. el vertical. No se confundan por la ubicación, tal vez por la ubicación de la foto, ahorita están ubicando de esa manera, pero en realidad la forma de ubicación es esta. Entonces, esto miren, está proyectando, está aquí. Sería lateral, ¿no? Y vista lateral, digamos. Esto que estamos viendo ahorita sería como un lateral. Y esto de acá, la cámara se ha metido aquí entre medio y de este lado ha sacado la foto. Por eso se está viendo así. Pero mira el sentido en el cual está el piñón o Catalina. ¿Cuál será este? Creo que es el piñón. No, la Catalina. ¿No? Es por la ubicación tal vez que han dicho, ¿no? Pero en realidad esto es vertical, ¿no? Este es vertical. ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente está, a ver, van a ver. Está haciendo algo así. Entonces tenemos por acá, ahí está. Tenemos por ahí la rueda y la rueda está haciendo esto. ¿Sí? Está haciendo esto. Si estuviese haciendo esto es horizontal. Esto es vertical, habíamos dicho. Esto es horizontal. Si estuviese haciendo esto con el horizontal, esto se vería más o menos de la siguiente forma. A ver. Se vería más o menos así. A ver, este de acá ahora lo vamos a borrar.
¿Dónde está mi borradorcito? Aquí está. Ah, ya no me deja borrar. Ya, se vería más o menos así, miren. Entonces yo podría tener uno por aquí. Esto está subiendo, está viniendo este por acá. Y este está viniendo hasta por aquí. Este está alineado más o menos con este, pero este de acá ya no. Y se nota clarito porque esta línea va a atravesar no de forma recta, ¿no? Sino de forma más o menos diagonal, ¿no? Hasta ir bajando. Entonces, ese, por ejemplo, ya sería horizontal, ¿no? La forma de inserción de este equipo alineador en el piñón, en la Catalina, es la siguiente. Este equipo que nosotros tenemos acá, ¿dónde está mi lupita? Este equipo que nosotros tenemos acá, aquí tiene ranuras. Tiene dos ranuras y en esas ranuras tiene dos orificios. Esos orificios es para que ingresen estos elementos de acá, estos como pasadores. Ingresan acá y esto de acá tiene un imán, que es un imán bastante fuerte. Entonces, esto de acá se va a pegar aquí y esto de acá que tiene imán va a permitir de que se adhiera, miren, de costado en lo que es el piñón o la Catalina, ¿sí? No es la mejor forma de ubicar este equipo, pero en el caso de piñón y Catalina no hay de otra. O sea, sí o sí se pone un lateral, ya sea este lateral o el lateral del otro lado, ¿ya? Por otra parte, este equipo les decía, o sea, no es el más eficiente para este sistema de transmisión, y eso es debido a que esto utiliza este imán para que esto se ponga de costado. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ese costado donde yo estoy poniendo ya no es tan irregular, la superficie no es irregular? Entonces, podría tener algún fallo en la medida, pero no porque esté desalineado, sino porque la cadena, el piñón o la Catalina en su superficie ya tienen algún desgaste, ¿sí? En cambio, esto de acá, este equipo de acá, el alineador láser, si yo lo utilizo en correas, tiene un sistema que permite de que esto sea muy preciso para las correas, ¿ya? Pero eso les voy a mostrar cuando lleguemos a la parte de correas. Trabaja entonces de esta manera. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta tal vez. ¿Algo que quisieran que les repita? ¿Ya? Negativo, Carlitos, ya. Lo que nos falta de esto, miren, son un par de diapositivas más. Váyanlas leyendo, que igual de alguna manera nosotros las vamos a repasar, todo esto. Las vamos a repasar la siguiente sesión. Entonces, les hago un poco de recuerdo, por favor. La siguiente sesión vamos a pasar clases, terminamos esto. Y después de eso yo les voy a habilitar dos cuestionarios de autoevaluación. Uno de esta semana y otra de la siguiente o de la anterior semana, ¿ya? Autoevaluación, ¿qué quiere decir? No requiere que estudien, sino que ustedes se autoevalúen cómo han trabajado, ¿no? Han asistido a clases, están participando en las clases, participan de forma activa. El tema de los documentos que yo les envío, hacen las lecturas. Entonces, en base a eso, ustedes mismos se van a poner una calificación. Son dos cuestionarios, no es nada complicado, no necesitan estudiar. Pero va a haber un tercero que lo voy a habilitar en la noche. Voy a ver si va a ser desde las 8 o las 9. Yo les voy a confirmar por el grupito. Para que ahí ustedes ya comiencen a responder preguntas de el tema completo de cadenas y el tema completo de engranajes. ¿Ya? Entonces vamos a ver el tema completo de cadenas. Bueno, vamos a terminar la siguiente clase. Han visto, ya no nos falta mucho. Yo les recomendaría que ya le estén dando alguna leidita, así vamos a avanzar y va a ser más fácil que ustedes detecten si hay alguna dificultad. ¿Ya? Muy bien, entonces no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá, ya para ir terminando. No, Carlitos. La siguiente sesión es el día viernes. El día viernes, el cuestionario, terminamos la clase y el cuestionario va a estar habilitado de autoevaluación o los cuestionarios de autoevaluación
van a estar habilitados hasta, o sea, desde que terminamos la clase del día viernes hasta la medianoche, ¿sí? En cambio, el otro cuestionario que ya es de la teoría de lo que estamos avanzando, ese cuestionario va a estar habilitado, voy a ver, dependiendo de, para que no tengan problemas ustedes al ingreso porque han llegado tarde o por tema de trabajo, voy a ver si se va a habilitar a las 8 o a las 9, pero eso les voy a confirmar. Se va a ser 8 o 9 de la noche que se va a habilitar el otro cuestionario que ya es de las preguntas de teoría. Ese cuestionario ya no va a estar hasta la medianoche, por si acaso, ¿no? Va a estar una media hora, va a estar un pequeño lapso de tiempo en función de la cantidad de preguntas. ¿Ya? ¿Está bien, Carlitos? Todo blue. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, alguna consulta? Ya, perfecto. Entonces, bueno chicos, estamos quedando hasta acá. Vayan leyendo de a poco, que bueno, Cris, todo está bien. Entonces, vayan leyendo de a poco que el siguiente cuestionario va a ser de transmisiones rígidas e engranajes y estas transmisiones flexibles que vendrían a ser las cadenas. ¿Ya? Entonces chicos, nos estamos viendo hasta el día viernes. Les mando un saludo bastante grande, espero se encuentren todos bien. Y nos vemos chicos, hasta el día viernes.